Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Y es que vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores más queridos y populares del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos tiene a todas, y a muchos chicos también, no nos engañemos, suspirando con sus papeles en series como Erkencicus o Dolunay. Y es que hoy, queridos amigos, vamos a descubrir algo más allá de la pantalla, algo que nos dejará boquiabiertos. Hoy vamos a desvelar el mayor secreto de Can Yaman, un secreto que, chan, viene directamente de su círculo más íntimo. Un amigo muy cercano, alguien que lo conoce a la perfección, ha decidido romper el silencio y contarnos cosas que hasta ahora eran un misterio. ¿Preparados para la bomba? Porque esto es información exclusiva. Así que si no quieren perderse nada, asegúrense de quedarse hasta el final del vídeo, porque esto es algo que no van a querer perderse. Y por supuesto, antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Y ahora sí, vamos a por ello. Empecemos por el principio. Ya todos sabemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado el mundo. Su carisma, su físico imponente y su talento actoral lo han convertido en un ícono, y no es para menos. Hemos visto su trabajo en diferentes producciones, siempre impecable, siempre entregado a sus personajes. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la persona detrás del actor? ¿Quién es Can Yaman cuando las cámaras se apagan y la fama se desvanece? Pues bien, nuestro amigo, que por motivos de confidencialidad prefiere permanecer en el anonimato, nos ha revelado detalles sorprendentes. Este amigo, que ha compartido con Can Yaman momentos de alegría, de tristeza, de trabajo y de ocio, nos ha pintado un retrato mucho más completo del actor que conocemos. Y la verdad es que es fascinante. Lo primero que nos contó es algo que quizás ya intuíamos: Can Yaman es un perfeccionista. Y vaya si lo es. Este amigo nos contó que Can es extremadamente meticuloso con su trabajo. Se prepara a conciencia cada papel, investigando a fondo a los personajes, estudiando sus motivaciones, sus gestos, su forma de hablar. No se conforma con lo superficial, va a la raíz, busca la verdad detrás de cada rol. Y esto se refleja en sus interpretaciones, que siempre son creíbles y emocionantes. Pero el perfeccionismo de Can no se limita solo al ámbito profesional. También es muy exigente consigo mismo en su vida personal. Se preocupa mucho por su imagen, por su salud, por estar en forma. Esto lo vemos en su dedicación al gimnasio y a una alimentación equilibrada, algo que por supuesto todos agradecemos. Pero según nuestro informante, esta búsqueda constante de la excelencia puede llegar a ser, a veces, agotadora, incluso para él. La presión que se autoimpone es muy alta, y eso requiere un gran esfuerzo. Y es que, amigos, el perfeccionismo es una espada de doble filo. Por un lado, impulsa a la excelencia, a la superación constante, a la búsqueda de la perfección. Por otro, puede generar ansiedad, estrés y una insatisfacción constante, ya que la perfección es, en última instancia, inalcanzable. Nuestro amigo nos relató cómo Can, a veces, se siente abrumado por la necesidad de cumplir con las expectativas, tanto las propias como las de los demás. La fama, la presión mediática, los fans, todo esto puede ser muy pesado. Nos contó, por ejemplo, que durante los rodajes, Can se sumerge completamente en su personaje. Estudia el guión, ensaya las escenas, se preocupa por cada detalle. Pero también que después de un rodaje largo y exigente, necesita un tiempo para desconectar, para volver a ser el mismo. Y es que interpretar a un personaje, especialmente si es emocionalmente demandante, puede ser muy desgastante. Nuestro amigo nos reveló que Can tiene una gran capacidad para la empatía. Se pone en la piel de sus personajes, siente sus emociones, vive sus experiencias. Esto es lo que le permite ofrecer interpretaciones tan realistas y convincentes. Pero al mismo tiempo, esta sensibilidad lo hace más vulnerable. Absorbe las emociones de su entorno, y eso puede afectarle. Además, el perfeccionismo de Can se manifiesta también en su cuidado por los detalles. No solo en el ámbito profesional, sino también en su vida personal. Se preocupa por su vestuario, por su peinado, por su imagen en general. Quiere verse siempre impecable, y eso requiere un gran esfuerzo. ¿Pero por qué este perfeccionismo?
¿De dónde viene esta necesidad de ser siempre el mejor? Nuestro amigo nos sugirió que podría estar relacionado con su infancia, con las expectativas que se depositaron en él. Tal vez en su afán por complacer, por demostrar su valía, Khan ha desarrollado esta cualidad. Pero al final, solo él sabe las verdaderas razones. Lo importante, amigos, es entender que el perfeccionismo es una parte integral de la personalidad de Khan Yaman. Es lo que lo impulsa a ser el gran actor que es. Pero también es algo que a veces le puede pasar factura. Y es por eso que es importante que sepa cuidarse, que aprenda a relajarse, a disfrutar del presente sin preocuparse tanto por el futuro. Otro aspecto interesante que nos reveló es la gran humildad que posee Khan Yaman. A pesar de su fama y de su éxito, sigue siendo una persona muy cercana, muy sencilla. No se le han subido los humos a la cabeza, como suele decirse. Nuestro amigo nos aseguró que Khan valora mucho las amistades, la familia y las relaciones personales. Es una persona leal, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Y esto, para alguien que vive en el foco mediático, es algo muy valioso. Y es que, amigos, la humildad es una cualidad que se aprecia mucho en el mundo del espectáculo. A pesar de la fama, del dinero y del reconocimiento, hay muchos actores que se mantienen con los pies en la tierra. Y Khan Yaman es uno de ellos. Nuestro amigo nos contó que Khan nunca olvida sus raíces. Sigue manteniendo el contacto con sus amigos de la infancia, con su familia. Se preocupa por ellos, los apoya y los ayuda en lo que necesita. Para él, la familia y las amistades son un pilar fundamental en su vida. Son su refugio, su apoyo, su fuente de alegría. Y es que la humildad es una actitud ante la vida. Es reconocer que a pesar de tus logros, siempre hay algo más que aprender, algo más que mejorar. Es ser consciente de tus limitaciones y de tus defectos. Es no creerse superior a los demás. Nuestro amigo nos contó que Khan es una persona muy generosa. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, a colaborar con causas benéficas, a donar dinero a organizaciones que lo necesitan. No se olvida de aquellos que tienen menos que él. Y eso, amigos, es algo muy noble. La humildad se refleja también en la forma en que Khan trata a sus fans. Siempre está dispuesto a saludar, a hacerse fotos, a firmar autógrafos. No se niega a nada. Sabe que su éxito se debe en gran medida al apoyo de sus seguidores, y por eso les muestra su agradecimiento. En un mundo donde la vanidad y el ego a menudo predominan, la humildad de Khan Yaman es un soplo de aire fresco. Es una cualidad que lo hace aún más admirable y que lo acerca a su público. Un detalle que me pareció muy enternecedor es su amor por los animales. Khan Yaman es un gran defensor de los derechos de los animales y tiene varias mascotas a las que adora. Le encanta pasar tiempo con ellos, cuidarlos y mimarlos. Nuestro amigo nos contó que a menudo Khan participa en campañas de concienciación sobre el maltrato animal y que, siempre que puede, dona dinero a protectoras y refugios. Un 10 para Khan. Y es que, amigos, el amor por los animales es un signo de bondad y de sensibilidad. Los animales son seres inocentes que dependen de nosotros para sobrevivir. Y Khan Yaman, con su compromiso con la protección animal, demuestra que tiene un gran corazón. Nuestro amigo nos contó que Khan tiene perros, gatos y otros animales a los que adora. Les dedica tiempo, los cuida y los mima. Para él son parte de su familia. Y eso es algo muy bonito. También nos contó que Khan es muy consciente del problema del maltrato animal. Sabe que muchos animales sufren abandono, maltrato y explotación. Y por eso se involucra en campañas de concienciación y dona dinero a organizaciones que los protegen. Es admirable ver a una persona famosa utilizando su influencia para defender una causa noble. Khan Yaman es un ejemplo a seguir. Y es que, amigos, todos podemos hacer algo para ayudar a los animales. Desde adoptar una mascota, hasta donar dinero a una protectora, o simplemente denunciar el maltrato animal. El amor de Khan Yaman por los animales es una muestra más de su gran corazón. Es una cualidad que lo hace aún más admirable y que lo acerca a su público. Pero aquí viene la parte más jugosa, la que todos estábamos esperando, el secreto más grande. Nuestro amigo nos reveló algo sobre la vida amorosa de Khan Yaman, algo que hasta ahora había permanecido en secreto. Y es que aunque hemos visto a Khan en varias relaciones, y los rumores sobre romances van y vienen, al parecer, hay una persona muy especial en su vida.
Según nuestro informante, Can Yaman tiene una persona a la que realmente ama y con la que mantiene una relación muy sólida, a pesar de la distancia y de los compromisos laborales. ¿Quién es esta persona? Nuestro amigo no quiso revelar la identidad exacta, por respeto a la privacidad de ambos. Pero sí nos dijo que se trata de una persona que entiende perfectamente su trabajo y que lo apoya incondicionalmente. Una persona que le da estabilidad y que lo ayuda a mantener los pies en la tierra. Esto es impactante. Imaginemos la cantidad de personas que estarán deseando saber quién es. Pero como digo, debemos respetar la privacidad de Can Yaman y de su pareja. Lo importante es que, al parecer, está feliz y enamorado. Y eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Y es que, amigos, la vida amorosa de una persona famosa siempre genera mucha curiosidad. Los fans quieren saber con quién están, qué hacen, cómo viven sus relaciones. Pero al mismo tiempo, es importante respetar su privacidad. Tienen derecho a tener una vida privada, a amar y a ser amados sin tener que rendir cuentas a nadie. Nuestro amigo nos contó que la relación de Can es muy sólida y duradera. Se conocen desde hace tiempo y se apoyan mutuamente. A pesar de la distancia y de los compromisos laborales, siempre encuentran tiempo para estar juntos. Y eso, amigos, es algo muy valioso. También nos contó que la pareja de Can es una persona que lo entiende perfectamente. Sabe lo que es ser actor, lo que implica su trabajo, lo que significa la fama. Y por eso lo apoya incondicionalmente. Le da estabilidad, lo ayuda a mantener los pies en la tierra y lo anima a seguir adelante. En un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras, la relación de Can Yaman es un ejemplo a seguir. Es una muestra de amor verdadero, de apoyo mutuo, de respeto y de comprensión. Además de esto, nuestro amigo nos contó algunos detalles más sobre la personalidad de Can Yaman que nos ayudan a entenderlo mejor. Por ejemplo, que es una persona muy divertida y que tiene un gran sentido del humor. Le encanta reír y hacer reír a los demás. Es un gran conversador y siempre tiene una anécdota que contar. También es un gran viajero y le encanta descubrir nuevas culturas y países. Le gusta aprender cosas nuevas y desafiarse a sí mismo. Y es que, amigos, el sentido del humor es una cualidad muy importante en la vida. La capacidad de reírse de uno mismo, de ver el lado divertido de las cosas, es algo que nos ayuda a afrontar los problemas y a disfrutar de la vida. Y Can Yaman, con su sentido del humor, demuestra que es una persona alegre y optimista. Nuestro amigo nos contó que Can es muy divertido y que siempre está haciendo bromas. Le encanta reír y hacer reír a los demás. Es un gran conversador y siempre tiene una anécdota que contar. Es el alma de la fiesta. También nos contó que Can es un gran viajero y que le encanta descubrir nuevas culturas y países. Le gusta aprender cosas nuevas y desafiarse a sí mismo. Viajar le abre la mente y le permite conocer otras realidades, otras formas de vida. Y eso lo enriquece como persona. Y es que, amigos, viajar es una experiencia muy enriquecedora. Nos permite salir de nuestra zona de confort, conocer otras culturas, aprender cosas nuevas y ampliar nuestros horizontes. Y Can Yaman, con su pasión por viajar, demuestra que es una persona curiosa, aventurera y abierta al mundo. Nuestro amigo también nos aseguró que Can Yaman es una persona muy valiente y que no tiene miedo a asumir riesgos. Siempre está dispuesto a probar cosas nuevas, a salir de su zona de confort. Esto se refleja en su carrera profesional, donde ha elegido papeles muy diversos y desafiantes. Pero también en su vida personal, donde no tiene miedo a defender sus ideas y a luchar por lo que cree. Y es que, amigos, la valentía es una cualidad muy importante en la vida. La capacidad de afrontar los miedos, de asumir riesgos, de salir de la zona de confort, es algo que nos permite crecer y desarrollarnos como personas. Y Can Yaman, con su valentía, demuestra que es una persona fuerte y decidida. Nuestro amigo nos contó que Can no tiene miedo a probar cosas nuevas, a asumir retos. Se atreve a experimentar, a salir de su zona de confort. No se conforma con lo fácil. Siempre busca nuevos desafíos. Esto se refleja en su carrera profesional. Ha elegido papeles muy diversos y desafiantes. No se limita a interpretar el mismo tipo de personaje. Busca personajes que lo pongan a prueba, que lo obliguen a salir de su zona de confort. Pero también en su vida personal. No tiene miedo a defender sus ideas, a luchar por lo que cree.
Es una persona comprometida con sus valores. Y eso es algo que se admira. En definitiva, el retrato que nos ha pintado este amigo íntimo de Can Yaman es el de una persona compleja, con muchas capas. Es un actor talentoso, un perfeccionista, una persona humilde, un defensor de los animales, un hombre enamorado y, sobre todo, un ser humano. Alguien que, a pesar de la fama y del éxito, sigue siendo fiel a sí mismo. Y eso, queridos amigos, es algo que debemos valorar y admirar. Y es que, amigos, Can Yaman no es solo un actor famoso. Es una persona con virtudes y defectos, con sueños y miedos, con alegrías y tristezas. Es un ser humano como nosotros. Y es por eso que nos identificamos con él, que lo admiramos y que lo queremos. Nuestro amigo nos ha revelado muchas cosas sobre Can Yaman. Nos ha mostrado una faceta más humana, más real del actor. Nos ha contado sobre su perfeccionismo, su humildad, su amor por los animales, su vida amorosa, su sentido del humor, su valentía. Nos ha demostrado que detrás de la imagen, detrás de la pantalla, siempre hay una persona. Una persona que, a pesar de la fama y del éxito, sigue siendo fiel a sí misma. Y eso, amigos, es algo que debemos valorar y admirar. Y ahora, quiero hacer una pequeña reflexión. Vivimos en un mundo donde la fama y la popularidad a menudo se asocian con la superficialidad y la falsedad. Pero gracias a este amigo de Can Yaman, hemos podido ver una faceta mucho más auténtica, más real, del actor que admiramos. Y eso nos demuestra que detrás de la imagen, detrás de la pantalla, siempre hay una persona. Una persona con sus virtudes, sus defectos, sus sueños y sus miedos. Y es que, amigos, es fácil juzgar a las personas famosas. Los vemos en la televisión, en las redes sociales, y nos formamos una opinión sobre ellos. Pero a menudo esa opinión es superficial, basada en la imagen que proyectan. Es importante recordar que los famosos, los actores, los cantantes, son seres humanos como nosotros. Que tienen sentimientos, que sufren, que se equivocan y que a veces también necesitan privacidad. Y que en lugar de juzgarlos por lo que vemos en la televisión o en las redes sociales, deberíamos tratar de entenderlos y de respetarlos. Es importante ser conscientes de que lo que vemos en la pantalla no siempre es la realidad. Los medios de comunicación a menudo exageran, manipulan y sensacionalizan la información. Y eso puede distorsionar la imagen de las personas famosas. Debemos recordar que todos somos humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y que todos merecemos respeto y comprensión. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva, esta revelación sobre el mayor secreto de Can Yaman. Hemos aprendido mucho sobre él, sobre su personalidad, sobre su vida. Y sinceramente creo que lo hemos querido un poquito más. Y es que, amigos, conocer a una persona más allá de su fama, entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños, nos permite conectar con ella de una manera más profunda. Nos hace sentir más cercanos, más identificados. Y eso es lo que hemos logrado hoy. Hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que un actor famoso. Es una persona compleja con muchos matices, con una gran sensibilidad. Y eso lo hace aún más admirable. Espero que hayan disfrutado de esta información, de esta ventana al mundo de Can Yaman. Me encantaría saber qué les ha parecido todo esto. ¿Les sorprendió algo de lo que hemos contado? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No se corten. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si quieren seguir descubriendo secretos sobre sus estrellas favoritas, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta gran noticia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy fácil y nos ayuda un montón. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí y por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más noticias y más diversión. Hasta la próxima. Y no olviden dejar su like y suscribirse. Chao.